No sé hasta qué punto influyó en mí ninguno de mis abuelos, aunque viví en Pinsk mucho tiempo con los padres de mi madre. Desde luego me resulta difícil creer que el padre de mi padre desempeñara algún papel en mi vida, ya que murió antes de que se conociesen mis padres. Pero, de un modo u otro, se convirtió en una de las personalidades que poblaron mi niñez. Y ahora, al rememorar el pasado, siento que pertenece a esta historia. Había sido uno de los millares de niños judíos de Rusia, secuestrados y obligados a alistarse en el ejército del zar por un período de 25 años. Niños aterrorizados, mal vestidos y deficientemente alimentados, se hallaban sometidos a presiones casi constantes para que se convirtieran al cristianismo. Mi abuelo, Mavovich, hijo de una familia muy religiosa y educado en la observancia de los más puros principios de la tradición ortodoxa judía, fue arrebatado por el ejército cuando tenía solamente 13 años. Sirvió en el ejército ruso durante otros 13 años y a pesar de las amenazas, burlas y a menudo castigos, jamás tocó alimentos traife, impuros. Durante todos aquellos años se mantuvo a base de verduras crudas y pan, aunque fue objeto de intensas presiones para que cambiara de religión y en numerosas ocasiones se le hizo pagar su negativa, obligándole a permanecer arrollado horas enteras en el suelo de piedra, no cedió jamás. Al ser licenciado y regresar a casa, se sentía no obstante obsesionado por el temor a haber infringido inadvertidamente de alguna manera la ley. Por eso, para expiar su pecado, el que hubiera podido cometer, durmió durante años sobre un banco en una sinagoga carente de calefacción, con solo una piedra como almohada. No es de extrañar que muriese joven. Abuelo Mavovich no era mi único pariente tenaz, o por emplear una palabra más de moda y que me aplican con frecuencia personas que no son grandes admiradoras mías, intransigente. Estaba también mi bisabuela materna, a la que nunca conocí y cuyo nombre llevo. Era famosa por su voluntad de hierro y el firme mando que ejercía. Según nos contaban, nadie en la familia se atrevía a tomar una decisión sin consultarla. Por ejemplo, fue mi Bove Golde la verdaderamente responsable de que se les permitiera a mis padres casarse. Cuando mi padre visitó al abuelo Naidich para pedirle la mano de mi madre, mi abuelo movió tristemente la cabeza y lanzó profundos suspiros ante la idea de que su querida Blume fuera a casarse con un simple carpintero, aun cuando ese carpintero pudiera ser descrito como ebanista. Pero mi bisabuela intervino inmediatamente. Lo más importante, dijo con firmeza, es si es o no un mensch. Si lo es, entonces también un carpintero puede llegar a ser un día comerciante. Mi padre seguiría siendo carpintero toda su vida, pero gracias a la decisión de Bove Golde, mi abuelo dio su bendición al matrimonio. Bove Golde vivió hasta los 94 años, y una de las cosas que más claramente recuerdo acerca de ella es que siempre tomaba el té con sal en vez de azúcar, porque decía, quiero llevarme al otro mundo el gusto de la Goles, diáspora. Curiosamente, según me dijeron mis padres, ella y yo teníamos un gran parecido. Todos han desaparecido ya, naturalmente. Ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Ellos y su forma de vida. La shtetl de Europa Oriental ha desaparecido también,
destruida por las llamas, y se ha conservado fielmente su recuerdo solo en la literatura yiddish a que dio origen y a través de la cual encontró expresión. Esa shtetl, reconstruida en novelas y películas, que ha llegado a ser actualmente conocida en lugares de los que mis abuelos ni siquiera oyeron hablar jamás. Es alegre, cordial y encantadora shtetl, en cuyos tejados los violinistas interpretan eternamente música sentimental, no tiene casi nada que ver con nada que yo recuerde, con las desventuras y pequeñas comunidades hundidas en la pobreza, en las que los judíos se ganaban a duras penas la vida, consolándose con la esperanza de que las cosas mejorarían algún día, y con su fe en que existía un término a su calamidad. La mayoría de ellos eran gentes buenas y temerosas de Dios, pero sus vidas, como las de abuelo Magovich, eran esencialmente trágicas, y nunca, ni por un instante, he sentido yo la menor nostalgia por el pasado en que nací, aunque tiñó y afectó profundamente mi vida y mis convicciones, tanto en lo que se refiere a la forma en que todos los hombres, mujeres y niños de todas partes, y quienes quiera que sean, tienen derecho a pasar sus vidas productivamente y libres de humillación, como más aún en lo que atañe a la forma en que los judíos en particular deben vivir. He hablado con frecuencia a mis hijos y más recientemente a mis nietos acerca de la vida en la shtetl, tal como vagamente la recuerdo. Y nada me hace más feliz que la certeza de que para ellos constituye solamente una lección histórica, una lección importantísima acerca de una parte muy importante de su herencia, pero no algo con lo que puedan llegar a identificarse realmente, ya que sus vidas son por completo distintas desde el principio. De todos modos, padre pasó 3 difíciles y solitarios años en América. Había reunido trabajosamente el dinero para ir allá, y como muchos millares de los judíos rusos que se precipitaron como un torrente a la Goldene Medinet a principios de siglo, había pensado en América como el lugar en que lograría hacer la fortuna que había de permitirle regresar a su país, a Rusia, y empezar allí una nueva vida. Desde luego no resultó así, ni para él, ni para los millares semejantes a él, pero la idea de que volvería nos hizo más fáciles de soportar los 3 años que pasamos sin él.